Bueno, entonces les decía que vamos a ver este tipo de obras que son mucho más amigables con el medio ambiente, generan menos impactos ambientales, visualmente se integran muchísimo mejor con el paisaje y son mucho más económicas, ¿no? Entonces, en lo posible, cuando la estabilidad, pues no es, la inestabilidad del talud o de la ribera no es muy grande, se prefiere hacer este tipo de obras, que son más, digamos, empíricas, no tienen mucho diseño ni mucha complicación en el cálculo, mientras que las otras obras de ingeniería de concretos y demás, pues sí es necesario hacer algunos cálculos, sobre todo de resistencia del suelo y de las dimensiones y resistencia de los materiales que se van a utilizar. Acá no, acá uno las puede hacer más intuitivamente, digamos, ¿no? Entonces, se utilizan este tipo de obras de restauración cuando hay los disturbios normales que generan la deforestación, cuando se modifica el régimen hidrológico de una ribera, o cuando hay sistemas de producción no sostenible, agricultura ya muy encima de la ribera en las áreas de protección, o cuando hay procesos de contaminación de suelo o del mismo cauce, cuando hay minería de material de arrastre, es decir, extracción de materiales a cielo abierto, o hay demasiada sedimentación o especies invasoras se presentan en el sitio, entonces deben retirarse y se pueden proteger los suelos con este tipo de obras. O cuando hay sobreexplotación de los recursos biológicos, ¿no? Tienen tres tipos de objetivos, los objetivos técnicos, paisajísticos y obviamente los objetivos ecológicos. Se utilizan para protección de las riberas o de los taludes, para la estabilización de los suelos en esos puntos donde hay fallas o algún disturbio de los que ya mencionamos, para generar procesos de regeneración de la vegetación de la ribera o para regular el régimen hidrológico del cauce. Obviamente, desde el punto de vista paisajístico, pues se integran muchísimo mejor con el entorno porque al final van a tener una cobertura vegetal muy similar a la del entorno, de las áreas aledañas, si es que utilizamos materiales, pues, o especies vegetales de ahí de la zona. Y desde el punto de vista ecológico generan hábitats, ¿no? Entonces estamos recuperando hábitats y en ese sentido, pues una vez que se recupera la vegetación, la cobertura vegetal, se recupera también la fauna de ese sector porque ya le estamos dando un sitio para ellos habitar. Para hacer este tipo de proyectos, como les decía, no se requiere grandes cálculos ni nada por el estilo. Simplemente escoger los procedimientos adecuados y las especies vegetales adecuadas. Y lo demás, pues, es como un proyecto normal, ¿no? Hay que determinar unos objetivos, hay que hacer un diagnóstico, pues, de la falla y de las condiciones naturales del entorno, cuáles son las características del tramo que se va a regenerar o a recuperar. Hay que revisar lo que hay en el entorno, las localidades, o escoger como unos modelos de referencia del entorno para hacer pues que la obra de recuperación sea lo más parecida a lo natural. Seleccionar las especies, esto es de lo más fácil, digamos, pero cuando uno las va a conseguir, pues es a veces complicado. Entonces, esa selección de especies, yo supongo que esto ya lo revisaron bastante con el profe Paulo. Hay que tener bien claro de dónde las vamos a sacar, ¿no? Y si es el caso, pues implementar viveros para la preparación de esas plantas y tener el material vegetal suficiente para poder hacer el proceso de restauración. Y luego viene el diseño de módulos de plantación, que eso también ya lo deben haber visto con el profe Pau. La ejecución, pues ya es un contratista o incluso nosotros mismos podemos hacer con la comunidad
o contratar este tipo de restauraciones que son sencillas, se requiere preparar el terreno y hacer los procesos de plantación. Estas obras requieren mantenimiento, más mantenimiento que las obras de ingeniería, obviamente, pero son mantenimientos baratos, pues no es complicado mantener la vegetación sana y el ecosistema sano en estos espacios. Ese mantenimiento consiste probablemente en riego, reposición de marras y el control de especies pues invasoras o adversas. Hay que hacer también un seguimiento y una evaluación y a partir de eso pues revisar los objetivos si es que se cumplieron o no. Entonces hay que proponer nuevos objetivos y hacer pues el proceso normal de cualquier proyecto, ¿no? Se requiere, aquí dice, un equipo técnico-científico, pero pues tampoco es que se necesite demasiada formación académica en este punto, ¿no? Con la experiencia de la comunidad a veces es mucho mejor que con profesionales, pues, de escritorio, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver algunos tipos de obras de restauración. Están las estacas, vamos a ir de lo más simple un poquito a lo más complejo, digamos. Lo primero que uno puede hacer son estacas vivas o lo que conocemos como estaquillar. Y no es más que madera, ¿no? Madera que tiene que estar viva, en condiciones vivas, para colocarlas o enterrarlas en los suelos, que generen raíces y pues que se forme como un tapete vegetal de cobertura que estabiliza el suelo. La aplicación, pues son efectivas donde el disturbio no es muy grande, cuando no es muy complicado el proceso, son rápidas de construir, entonces si uno necesita de implementar, digamos, si uno necesita una recuperación rápida, pues rápidamente las implanta, pero no se regeneran, pues, o no se reproducen muy rápidamente, entonces hay que tener en cuenta esos tiempos. No son costosas, es un método muy fácil y apropiado para reparar pequeñas caídas o deslizamientos de suelos cuando son muy frecuentes y en terrenos muy húmedos. Entonces, aquí ven el estaquillado, son estas varitas que ustedes entierran, se recomiendan longitudes de 1 a 1,5 metros, que se entierran en el talud, ellas se enraizan, pues y crean, crecen pues los matorrales o incluso arbolitos en esta zona que queremos proteger. Aquí cuando el talud pues no está muy, con muchas fallas, ¿sí? Y ahí está otra opción que es con roquitas, aquí con un enrocado, y entonces las estaquillas se ponen en los intersticios entre roca y roca. Lo que se recomienda es que lleguen en el trasdos trasdos se llama esta parte de aquí de atrás de lo que uno ponga al frente, digamos, si es un muro o una losa, alguna cosa que pongamos aquí, lo que tenemos atrás de eso y que va relleno se llama trasdos. Entonces estas roquitas, perdón, estas estacas deben penetrar una distancia prudente, 50 centímetros o algo, en el trasdos para que se puedan agarrar. Entonces las recomendaciones son estacas de 1 metro o 1,50 que se entierran en el terreno en 3 bolillos. 3 bolillos es como en triangulitos, ¿no? 3 bolitas, así. Aquí una, acá otra y aquí en medio y en la otra línea, digamos otra, ¿no? Esos 3 bolillos. Luego aquí viene otra y luego aquí otra. No sé si le llaman así también cuando hacen procesos de revegetación. Entonces, en 3 bolillos, este de aquí se llama escollera, que es cuando hay enrocado, y se coloca en los huecos, ¿no? Aquí en los intersticios de las rocas. Y debe llegar, lo que les decía, al trasdos del terreno. Esa es como la más fácil y lo primero. Luego hay otra técnica que son las fajinas vivas, que son cortes de ramas en domancia, o sea, unidos con alambre o con algún tipo de amarre, como manojos,
y se colocan en unas pequeñas zanjas superficialmente o se apoyan con rocas o maderas rolliza, digamos, en la pendiente. Se utilizan para reducir erosión y cuando hay deslizamientos superficiales. Estas pueden atrapar el material del suelo en bancos, digamos, en esas terracitas que miramos que se hacen siempre, y crean una pequeña estructura en forma de represa, de, de, de escalonamiento. Y con eso pues se reduce la longitud de la pendiente en una serie de pendientes más pequeñas. Entonces aquí están. Las fajinas son estos rollos de madera que ustedes ven aquí, que se amarran de alguna forma. Esta madera tiene que estar viva, de tal manera que se reproduzca, pues. Aquí miramos la sección transversal, debe haber una varilla o puede ser metálica o de madera que sostenga, que la sostenga, ¿no? Aquí está el rollo, si cortamos aquí una sección transversal, aquí está el rollo. Y preferiblemente pues un estaquillado. Entonces se combina lo que vimos anteriormente con estas fajinas, se estaquilla, entonces la estaca que ustedes entierran aquí se va a regenerar y va a crecer esta vegetación aquí y la misma página pues permite pues ese estaquillado. Se sostienen con rocas muy generalmente o se puede poner aquí también madera para sostenerla y que no ruede. Entonces aquí ya generamos como este banco y se va reduciendo la pendiente en esta zona. Para el amarre se recomienda alambre galvanizado de calibre 2 o 3 milímetros a intervalo de 50 centímetros. Entonces debe aquí amarrarse cada 50 centímetros más o menos. Se recomienda unas piedras en la base, otro material, y la piqueta de madera o de acero corrugado, una varilla que es esta de aquí, y lo que les decía también el estaquillado combinado ahí, ¿no? Ese acero de la piqueta debe ir cada 60 centímetros y puede ser de diámetros de 4 a 8 milímetros. Hay que tener cuidado, algunas de estas obras pues tienen inconvenientes, tienen limitantes en el uso. Estas producen estrechamiento del cauce, entonces si eso genera un problema, pues es preferible no hacerlo, ¿no? Porque el cauce se va a estrechar, o sea, vamos a tener una sección transversal más pequeña y por tanto la velocidad va a ser más rápida, entonces el arrastre puede ser peor que la solución, ¿no? Entonces, si nosotros estrechamos este cauce, le damos menos sección transversal aquí, puede ser que circule más rápidamente, nos arrastre las rocas, las mismas fajinas y más suelo. Entonces esa solución probablemente no sea lo más adecuado si vamos a tener problemas con ese estrechamiento del cauce. Bueno, otro tipo de obra que se puede hacer es el refuerzo de leños de fajo de raíces y cantos rodados. Estos son atados de cantos rodados, o sea, de rocas y guileños que se pueden enraizar y se ubican en bancos para proteger contra la erosión. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, son trinchos que llamamos, o sea, material vegetal vivo que se entierra tanto vertical como horizontalmente y se combina con rocas, ¿no? Aquí no lo alcanzamos a ver. Entonces, esa combinación hace que la roca pues le da peso y estabilidad a la estructura que estamos generando y el material vegetal se enraiza, crece y también le da estabilidad a esa zona. Entonces, este tipo de obritas también son interesantes cuando se requiere ampliar la resistencia de los atados pues bien hechos y mejorar la resistencia de estos taludes aquí. Son adecuados para ríos donde existe deficiencia de hábitat para peces. Se requieren entonces varias con capacidad para regenerarse, es decir, tiene que ser material vegetal vivo. Piquetas también, que pueden ser de madera o de acero corrugado. Bloques de piedra, grava, alambre galvanizado para hacer los amarres correspondientes.
Tienen, como decíamos en el caso anterior, algunas limitaciones, porque también reducen la sección transversal del cauce y si eso es problema, pues es necesario controlar, ¿no? Cuando hay flujos muy grandes, o sea, caudales muy grandes, entonces esos caudales pueden arrastrar tamaños importantes de rocas, pueden arrastrar las mismas estructuras que nosotros estamos colocando, entonces es mejor prevenir esa situación. Bueno. Otra técnica es la estera de ramaje, que se utiliza como para hacer un recubrimiento superficial de las márgenes del río. Se requiere hacerlas, enterrarlas pues con estacas y varas, que en lo posible tienen que ser material vegetal vivo, que se pueda regenerar fácilmente. Son adecuadas para proteger la superficie del talud contra la erosión. También proporcionan protección contra el oleaje de la orilla y mejoran un tanto el balance hídrico y térmico porque favorecen el crecimiento de vegetación en esos suelos. Entonces aquí vemos un ejemplo, aquí está el entramado, entonces son varas tanto verticales como horizontales, aquí también se requiere pues el estaquillado y ese material tiene que estar vivo para que se regenere. Aquí vemos una sección transversal, se apoyan también con enrocados, aquí ven el enrocado en la sección longitudinal, aquí lo vemos transversalmente, ese enrocado necesita también o algo de soporte que pueden ser las mismas varas, estacas o incluso varillas para proporcionarle soporte. Entonces, estas solamente hacen la protección de la superficie, ¿no? Entonces, si hay inestabilidad, esta no es una buena solución porque solamente estamos protegiendo contra erosión esta superficie, ¿no? Este suelo se supone que tiene que estar muy estable. Si está inestable, pues es otro tipo de manejo el que se debe dar. Aquí vemos un ejemplo. Esto también tiene enrocado, como ustedes pueden ver aquí. Aquí se están tendiendo las varillas, o el material vegetal vertical y se requiere también horizontal. Aquí se ha hecho una pequeña separación con suelo, ¿no? Para aislar un poquito del agua esta zona. Tienen unas limitaciones en el curso de agua con velocidades de flujo elevadas y transporte de sólidos importantes porque ellas no quedan muy fijas, digamos, de si el caudal es muy grande y tiene mucha potencia, pues las puede arrastrar fácilmente. Entonces, en esos casos, pues se prefiere otro tipo de protección. Está el entramado de madera vegetado, que es ya una estructura un poco más robusta, digamos. Ya no son varitas solamente, sino que es madera gruesa, rolliza, que ustedes ven aquí, tanto en el sentido transversal como longitudinal. Esto que ustedes ven aquí, pues son los mismos troncos de madera rolliza que se instalan también en el sentido longitudinal. Entonces aquí se da una conformación triangular, digamos, para poder darle mayor estabilidad. Hay en el fondo un enrocado y aquí pues un enrocado para sostenerlo inicialmente. Luego esto se rellena y se siembra material vegetal de raíces profundas. Entonces esto nos va a generar una estabilidad del suelo. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí no estamos interfiriendo en la sección transversal porque lo que se hace es una excavación en la ribera, ¿no? Entonces no nos estamos metiendo al cauce, sino a la ribera. Y ahí estamos haciendo la excavación, se coloca el material de piso y se va colocando la madera y se va rellenando y se va haciendo la siembra correspondiente. Entonces aquí no estamos alterando la sección transversal. Esto es una obra un poco más compleja, digamos, un poco más costosa, pero pues con mayor resistencia cuando se requiere. Entonces es como un muro de gravedad, como un muro de gavión formado por una estructura de troncos de madera con estacas vivas. Y se utilizan cuando se requiere estabilizar o reconstruir riberas sometidas a erosión o cuando los taludes ya han fallado, con caudales y velocidades medias a altas, e incluso con transporte de material sólido
o sea, si el cauce es capaz de transportar material muy grande, pues esto es ideal porque ellos sí están muy fijos en la ribera. Hay variantes a pared simple para situaciones de espacio y posibilidades de excavación limitadas o a pared doble, es decir, podemos hacer esta pared que sería simple o pared doble que sería hacer una estructura también aledaña. Aquí vemos el tamaño de los troncos, son troncos bastante grandes, se rellenan con material vegetal también, o sea, no solamente tierra lo que se va a rellenar aquí, sino también se puede utilizar material vegetal. Aquí vemos otra imagen de cómo van quedando ya. Aquí ustedes ven unas tuberías que se dejan instaladas para el paso del agua, ¿no? Y que no nos arrastre el material que hemos depositado ahí, sino que el agua circule por estas tuberías y vaya nuevamente al cauce y no me desestabilice la obra que estamos proponiendo. Aquí vemos cómo se va amarrando estos troncos porque no, pues no son longitudes muy grandes. Y entonces cuando se requiere pues la unión se utiliza una especie de grapas de varilla para mantener estos troncos en su posición y ahí juntos. Tienen algunas limitaciones cuando la velocidad del agua y el transporte de sólidos es muy grande, es superior a la resistencia, digamos. En ese caso ya se requerirían obras de ingeniería pues de mayor, ¿no? Muros de contención en concreto y demás. Y entonces el límite para la utilización de este tipo de estructuras es cuando la velocidad es superior a 4 metros sobre segundo. Son velocidades altas, entonces caudales bastante grandes. Entonces, en ese caso sí ya no podríamos utilizar este tipo de estructura, sino que tendríamos que recurrir a muros en gavión o muros en concreto o mampostería en roca, como lo vimos anteriormente. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Una duda, profe. No miré para preguntarle si también se puede utilizar pastos para el control pues, de erosión, para la restauración fluvial o no se ¿Pastos? incluye. Ujú. Sí, se puede, pero tienen que ser pastos especiales, ¿no? Ahorita vemos, hay unas imágenes que tengan, pastos que tengan una raíz muy profunda o se utiliza unas mallas o ahorita vemos otros elementos para que se puedan fijar adecuadamente. Y Ah, el pasto sí. viene a ser como un recubrimiento adicional, digamos. Ahorita vemos un ejemplo. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Entonces aquí hay otras técnicas, pues este documento ya lo subo yo a la plataforma para que lo tengan ahí. Voy a explicarlas así rápidamente para ver si alcanzamos a terminar en esta clase. Las técnicas son el rip-rap, o el bank toe, o refuerzos de árboles, o geomallas vegetadas, que es lo que le comentaba el compañero, ¿no? Son geomallas y vegetadas son siembra de pastos. Aquí está la descripción. Este rip-rap pues son mantos de piedra. Ahorita vemos unas imágenes de tamaño apropiado que se extienden desde la base hasta la cabecera, pues cuando en la altura que se necesita. El banto también son crestas de piedra excavada de cantera o guijarros de río, que se colocan más o menos, es muy parecido, sino que tienen una conformación un poco más compleja. Y los refuerzos de árboles, que son filas de árboles interconectados unidos a la punta del banco del río o en las cabeceras muertas para reducir la velocidad del flujo. Y las geomallas, que son capas pues, de una malla y con pastos que se siembran en esas mallas para poder sostener un poco y proteger el talud. Aquí está la aplicación en los casos en que se pueden utilizar, para que lo lean ahí. Aquí entonces está el riprap. Miren, son rocas. Aquí ustedes las ven acá también en imágenes anteriores cuando hablábamos de los diques. Miramos también este recubrimiento, entonces también se pueden utilizar para los diques en tierra, este recubrimiento para proteger del oleaje el dique y darle mayor estabilidad, ¿no? Entonces aquí la conformación que se recomienda, que es mantener siempre un geotextil,
o, insisto, ese geotextil, la función es evitar que el material fino sea arrastrado por el oleaje o por el agua que circula. Este geotextil siempre se dobla, aquí ustedes ven, ¿no? Que hace como un doblez para protegerlo mejor. Acá también se debe anclar de alguna manera para que no se vaya deslizando, digamos. Aquí está el acomodamiento de las rocas, la pendiente recomendada desde el 3 a 1, es decir, 3 horizontal, 1 vertical, o sea, pendientes muy suaves, así como lo ven ustedes aquí. No, porque si la pendiente es más alta, pues la estabilidad de las rocas se ve comprometida, ya así sueltas no se mantienen. Habría que, si la pendiente es más alta, habría que ponerles pues algún material cementante que las mantenga en su sitio. Entonces de eso no se trata. Este es el riprap. Aquí vemos recomendaciones de cómo se conforma. Aquí nos recomiendan una pendiente del 2 a 1, pero tenemos aquí un soporte. ¿Sí? Entonces este cuenco aquí me ayuda a soportar el deslizamiento porque aquí la pendiente es un poco más fuerte que la que tenemos acá. Y aquí vemos también una conformación del riprap en cabecera. Esta es la cabecera del talud, aquí vendría el nivel del agua, aquí tenemos el fondo y también tiene una conformación para soportar el deslizamiento de esta roca, ¿cierto? Diámetro mínimo de las rocas de 15 centímetros, aquí está el geotextil nuevamente, y debe haber una cabecera, ¿no? Una seguridad de que el agua no va a llegar hasta esta parte superior. Entonces tenemos que conocer los niveles de agua máximos del cauce. Entonces esto es realmente muy sencillo, no requiere mayor complicación en el diseño. El tamaño, el espesor de aquí pues lo da el tamaño de las rocas, puede ser 30, 20, 30, 40 centímetros de espesor de este recubrimiento. Ese es el riprap. Aquí tenemos el bangtou, que son estas rocas y estos troncos que se utilizan también para manejar la sección transversal. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, aquí nos estamos como metiendo dentro de la sección transversal. Entonces, si queremos reducir un poco esta sección, se puede utilizar este tipo de estructuras que requieren estaquillado también, se hacen así escalonadas, como lo pueden ver aquí, y se utilizan pues cuando queremos manejar la sección transversal. Se pueden utilizar también en otros casos donde no se requiera pues reducir la sección transversal. En ese caso habrá que excavar en la ribera y ubicar estas zonas aquí al lado sin afectar la sección transversal para controlar el flujo. Entonces aquí nos dan un ejemplo de sedimentos, esta zona sedimentaria. Entonces, si nosotros reducimos la sección transversal, pues el agua va a circular más rápido y entonces va a arrastrar estos sedimentos que se quieren retirar de la sección transversal del cauce. Y aquí están las mallas vegetadas que decíamos. Miren, estas mallas son materiales plásticos que tienen una conformación como de panal de abeja, ¿no? Entonces se las va poniendo en capas y se va rellenando. Entonces, después se hace una cobertura vegetal aquí, de tal manera que las raíces pues vayan penetrando y vayan dándole estabilidad a este talud. Aquí vemos también una conformación con bangtou, es decir, con riprap, con esos entramados rocosos, para darle soporte a este suelo de acá. Entonces, todas esas técnicas se pueden combinar de la mejor manera posible para poder tener una buena cobertura y protección de la ribera. Aquí vemos otro tipo de mallas, estas no son mallas, sino son sacos que se rellenan de suelo con material vegetal, y entonces aquí están creciendo estos pastos que preguntaba el compañero que si se pueden utilizar. Se pueden utilizar, claro, pero hay que darles algún tipo de soporte porque generalmente estos pastos tienen raíces poco profundas y solitos no se sostienen.
Desde aquí se le ha dado este soporte con estas bolsas o geotextiles, se puede utilizar también. Acá vemos un enrocado en el pie para sostener un poco, ¿no? Y que no haya un deslizamiento por la pendiente. Acá ya los vemos con el material vegetal crecido, entonces se adaptan, se ajustan muy bien al paisaje y son una solución muy buena. Esta colocación de troncos aquí en trinchos, ¿no? Utilizando madera rolliza como estacas que se entierran y transversalmente estas raíces de lechos, material ahí de la zona, pues que le dan estabilidad a este suelo que estamos mirando aquí, donde se va a implementar la cobertura vegetal que le va a dar el soporte a la ribera o al talud. Esto es como provisional, ¿no? Si las estacas están vivas, estos verticales que vemos aquí, pues ellos se enraizan y crecen y van a dar soporte. Pero si no, como en el caso de estas raíces también, ellos después se descomponen y esa descomposición pues sirve de nutrientes para el material vegetal que va a ser la cobertura final de la hoja. ¿Ok? Bueno, eh, aquí hay una comparativo, digamos, de estas mallas con respecto a los elementos naturales, ¿no? Entonces, hay propiedades de la vegetación que pueden ser simuladas por estos geosintéticos, ¿no? Y entonces aquí nos están dando el efecto que proporciona y aquí está el tipo de geosintético. Dos asteriscos cuando cumple esa función, un asterisco cuando lo cumple parcialmente y esta X quiere decir que no lo cumple. Entonces, por ejemplo, las redes tejidas con fibras naturales, ellas cumplen la función de cubierta, generan tallos y generan residuos orgánicos, pues similar a lo que puede ser la cobertura vegetal natural. Hay otros tipos que son mantas orgánicas bidimensionales, o sea, como que textiles, digamos, telas, que hacen muy bien el función de recubrimiento. Los tallos, pues medianamente, simulan la generación de tallos. Estas sí no generan raíces, pero también generan residuos orgánicos porque estas mantas son biodegradables, ¿no? No son de PVC, ni plásticos, ni nada, sino de materiales biodegradables. Hay redes también sintéticas tridimensionales, estas sí son de materiales plásticos generalmente, no hacen muy bien la función de la cubierta porque son mallas, sí se entierran y digamos, se integran en el suelo como lo harían los tallos o como lo harían las raíces y permiten la generación de residuos orgánicos. Y hay otras que son redes celulares que esas solamente cumplen la función como de algo así como las raíces de la cobertura vegetal. Dependiendo del requerimiento, pues se puede utilizar algún tipo de estos elementos de protección de la superficie de los taludes. Aquí vemos unos ejemplos de mantos temporales, estos que acabamos de mirar. Entonces aquí ven ustedes, este manto verde, esta capita verde es temporal, no solamente tiene la función de permitir el crecimiento de la vegetación que se va a implantar pues posteriormente a la colocación de la malla. Entonces es como para sostener un poco el suelo y permitir que la vegetación se enraíce de manera adecuada y después ellas se biodegradan o se va perdiendo pues su función, ¿no? Aquí ya la vemos más funcionando mejor con el material vegetal pues más grandecito ya, que pueden ser pastos en este caso. Aquí vemos ese proceso intermedio, digamos, está la geomalla y ya vemos el crecimiento, el brote de los pastos que van a estar ahí recubriendo este talud. Aquí vemos unos terraceos grandes, ¿no? Y estas canaléticas que tienen la función de hacer circular el agua de tal manera que no penetre al suelo y no me desestabilice este talud que tiene una altura bastante grande. Estos son muros verdes que se hacen con geosintéticos. Aquí vemos el material geosintético. Ya habíamos visto estas imágenes anteriormente, cuando hablábamos de muros armados, muros en tierra que necesitan algún tipo de refuerzo, los vemos aquí.
Entonces, no sé si alcanzan a ver que son como capitas. Aquí ya tenemos el geosintético y aquí ya le están aplicando pues el suelo que debe ser compactado y luego recubierto, ¿no? Aquí vemos una imagen más cercana. Este ya es con bolsacretos, o sea, estos que ustedes ven aquí son sacos de suelo, bolsacretos no, perdón, sacos de suelo que por el peso pues estabilizan este talud de aquí. Aquí vemos el material, el equipo de rodillo con vibrocompactador que me va compactando las capas de suelo que van sobre este material. ¿No? Aquí vemos otros ejemplos de combinación de estos tratamientos. ¿No? Aquí hay una geomalla. Aquí vemos una estructura de disipación de energía del agua de escorrentía. Este sí parece ser un recubrimiento con concreto, que también se puede dar a estas geomallas en lugar de vegetación. A veces prefieren recubrirlos con concreto lanzado para darle más estabilidad. Y aquí vemos pues los sacos de suelo que permiten pues la compactación de este material. Bueno, a ver, aquí se me dañó la... Bueno, cuando vamos bueno, ¿hay alguna pregunta hasta ahí con estas actividades que se pueden hacer para regeneración y protección? Ok, listo. Entonces, cuando se van a hacer este tipo de obras de recuperación de las riberas, pues uno no puede llegar así de una y empezar a decir aquí vamos a hacer esto o lo otro, ¿no? Hay que seguir el procedimiento normal de cualquier proyecto, ya les decía, pues fijar los objetivos, establecer las características del sector y demás, ¿no? Entonces, entre esos factores deben quedar claros los que les estoy mostrando aquí. Primero, las características naturales de la zona. Y para eso, pues a veces la zona ya está demasiado alterada, demasiado, eh, eh, digamos, en condiciones muy inestables, entonces no sacamos nada con ir a ver las características en esa zona porque ya está inestable. Debemos hacerlo mirando los alrededores o características de zonas donde naturalmente se mantienen y que son similares a donde nosotros vamos a hacer la recuperación. Entonces hay que establecer el tipo de sedimento, las condiciones hidráulicas, el clima, vegetación, coberturas de flora y fauna que puede existir en esa zona. ¿Están escuchándome o están aquí afuera podando? No sé si ese ruido lo escuchan ustedes. Un poquito, pero sí se escucha. No, no, no pasa nada. Les preguntaba si me escuchan bien. Sí, se escucha. Ah, bueno. Entonces, otro factor que debemos tomar en cuenta, los tipos de usos de suelo y las coberturas vegetales que están alrededor de la ribera. El ancho de la franja ripícola, si recuerdan, a las primeras clases hablábamos de la ronda hídrica, ¿cierto? De cómo se determina ese ancho. Eso tiene que quedar claro porque esas zonas de ribera son zonas de protección. Se puede necesitar también adicional a esa zona de protección una zona de amortiguamiento, dependiendo de la sensibilidad del ecosistema, ¿no? Entonces, si hay una zona de ribera, una ronda hídrica de un ecosistema bien cuidado, es mejor cuidarlo
y no permitir que se siga degradando. Entonces se puede establecer, además de la ronda hídrica, una zona de amortiguamiento, ¿no? Y así reducir un poco las presiones antrópicas en estos sectores. Y lo otro que se tiene que tomar en cuenta siempre es la propiedad de la tierra de esas zonas de ribera. Esas zonas de ribera, así no se puede hacer ninguna actividad porque son zonas de protección, siempre tienen un dueño. Y debemos contar con ese dueño, con ese propietario para poder implementar cualquier proyecto. Entonces, la participación de estas personas desde la formulación del proyecto es súper importante, porque nosotros podemos llegar con un proyecto muy bonito, con objetivos, incluso con recursos, pero si el propietario no quiere trabajar en el proyecto, pues se dificulta, ¿no? De alguna manera hay que tomarlos en cuenta antes de formular el proyecto para que después, cuando hagamos la ejecución de este proyecto, no vayamos a tener complicaciones. Entonces, la participación es un factor bien importante que no debemos olvidar. Otra vez aquí. Aquí. Bueno, otra cosa que hay que tomar en cuenta es la división de las áreas de ribera. No es lo mismo trabajar en esta zona que queda justo al lado del margen que ir hacia a la zona de ribera más aguas, digamos, más con las pendientes más altas o más lejanas de la ribera. Entonces, debemos conocer estas tres zonas de ribera. La primera, que es la zona acuática, es aquella zona que está muy, muy cerquita del cauce del río. Luego hay una zona intermedia que se llama barra húmeda y luego está la barra seca que allá ya casi no llegan los caudales, ¿no? Aquí en esta barra seca se llama así porque llegarán los caudales de retorno de 20, 30 años, ¿no? Entonces, esa zona de barra seca pues es bien diferente a la zona acuática donde siempre estamos en contacto con el caudal del río. Entonces, hay que tomar en cuenta esa zonificación para poder establecer las coberturas vegetales que se requieren para la recuperación o las obras de bioingeniería que se van a implementar ahí. Entonces, en esas zonas hay que determinar las características ecológicas, las condiciones geomorfológicas, que ya sabemos de qué se trata eso. Debemos tener bien claro el régimen de caudales, que es el que me determina hasta dónde llega, ¿no? Entonces, la zona acuática, por ejemplo, está determinada por los niveles de caudales anuales, digamos, ¿no? Ahí en el año vamos a tener una fluctuación del caudal, una zona de unos tiempos de verano donde el caudal es bien bajito y unos tiempos de invierno donde el caudal es más alto, entonces me va a inundar la zona de ribera hasta determinado punto. La barra húmeda ya será para los caudales medios, periodos de retorno de 3, 5 años, y la barra seca para periodos de retorno de 10, 20 y 30 años, ¿no? Entonces, ahí, con ese régimen de caudales podemos identificar estas áreas de ribera. Y obviamente tener claro el perfil transversal, es decir, la sección transversal y cuál es la vegetación que se encuentra ahí de manera natural, si lo podemos identificar directamente, sino a través de áreas que son similares. Verificar en esa zona de sección transversal si tenemos vegetación con rizomas en el curso del agua o profundos o superficiales y debemos identificar también materiales que no son adecuados y que estrechan la sección transversal del río, que a veces son poco profundos y que no proliferan muy, muy fácilmente y generalmente no son deseables porque son especies invasoras. Entonces, si ese es el caso, pues una de las actividades es el retiro de ese material vegetal que no es adecuado para la sección transversal. Bueno.
Déjenme pongo estos títulos aquí que al abrirlo en otro computador me cambia el texto. Bien, lo otro es la selección de las especies, que de esto lo voy a pasar así rápidamente porque lo ven pues ya en profundidad con el profe Paulo. Aquí lo importante es que la vegetación sea autóctona, que tengamos material vegetal disponible para los procesos de recuperación y que sea propios de la zona, ¿no? Eso lo deben haber visto ya en profundidad con el profe Paulo, entonces lo voy a pasar así rápidamente. Lo otro interesante es la localización de esos proyectos o de esas actividades de restauración y recuperación. Lo que se debe garantizar es que haya diversidad, ¿no? Entonces, a veces no es posible hacer la recuperación en toda la zona de la ribera. Entonces, es necesario ubicar zonas donde se permita la diversidad de esas especies que vamos a sembrar. No tener monocultivos, sino una diversidad bien localizada y bien distribuida en esas zonas de ribera. Lo otro que se debe garantizar es que haya conectividad con el cauce. Entonces no sacamos nada haciendo un proceso de recuperación en un talud que esté por acá lejos sin que tengamos esa conectividad con el cauce. Eso debe existir para que el ecosistema funcione de manera adecuada. Debe tener un ancho suficiente, es decir, no sacamos nada con hacer una franjita de recuperación de 10 metros, sino que debemos mirar en las 3 zonas del área de ribera, la húmeda, la seca y la intermedia, para que el proceso sea estructurado, adecuado y tenga la conectividad suficiente. Debe hacerse la recuperación en ambas orillas. Tampoco se logran mucho, pues si solamente hacemos procesos de recuperación en un solo lado de la ribera. Los proyectos deben ser integrales. Así yo aquí tenga, como vemos aquí, una área de ribera muy conservada, pero acá vemos que ya no. Aquí vemos en la parte del frente una bien conservada, pero en la parte de acá ya no. Entonces, eso debe ser integral. Debemos mirar que esta parte que está bien conservada se mantenga y mejore incluso, y la parte del frente que no tiene demasiada cobertura vegetal, pues darle la cobertura vegetal suficiente. Es necesario intervenir grandes tramos longitudinales, o sea, para generar esa conectividad debemos hacerlo en tramos grandes. Si yo tengo aquí una falla, por ejemplo, no solamente trabajar en esa zona, sino extender un poco más hacia los lados para que el tramo tenga la conectividad suficiente y esté bien integrado con el ecosistema como tal. Y hay que tomar en cuenta también la continuidad de la galería ripícola, es decir, esa franja de ronda hídrica tiene que ser continua en toda la ribera. Entonces hay zonas que probablemente no hayan fallado, pero que no tienen esa continuidad. Entonces es necesario brindar esa continuidad de la cobertura vegetal en la ribera. La idea es que las actividades que realicemos sean lo más naturales posible. Entonces, si requerimos protección, si hay una cobertura vegetal, entonces hay que protegerla, pero en este caso, como vemos aquí, hay un material que se ha arrastrado, gran cantidad de rocas muy gruesas, son caudales muy altos, que probablemente se permite ese arrastre porque no hay una cobertura vegetal suficiente. Entonces, aquí se requeriría unas actividades de protección de esta ribera, que puede ser cualquiera de las técnicas que ya miramos, el retiro de este material para generar una sección transversal mayor que reduzca la velocidad del cauce y de esa manera pues se proteja un poco la ribera en este sector. Eliminación de especies exóticas y pastos que son inadecuados también es un
una actividad que se debe desarrollar para permitir la recuperación natural de la cobertura que es propia de la zona. Y en lo posible, pues mirar que los costos sean bajos, que las comunidades, tanto de flora y fauna, tengan diversidad suficiente para tener una buena estructura del ecosistema y revisar si es necesario implementar especies que se adapten mejor a esa zona y que puedan sobrevivir de manera adecuada en la zona. Bueno, esto también ya lo miran con el profe Paulo, los tratamientos que se le deben dar a los terrenos para los procesos de plantación. Pues obviamente no podemos llegar de una pues a cualquier terreno a sembrar cualquier cosa, hay que hacer unas actividades de preparación del terreno, limpieza de las riberas, eliminar las especies que no son propias de la zona, hacer una roza selectiva de especies arbustivas y eliminación de la brosa. Aquí vemos unos procesos de implantación de la vegetación. Estos son procesos de siembra cuando ya hay, aquí ustedes pueden ver una geomalla que ya está implementada y aquí se está haciendo siembra, hidrosiembra, ¿no? Entonces, este carro tanque tiene un compresor ahí y el agua que se está rociando tiene las semillas del material vegetal que se requiere para la cobertura del talud, ¿no? Entonces esto se llama hidrosiembra, se lanza agua a presión con las semillas, entonces quedan bien distribuidas en toda la superficie y luego pues se enraizan y crecen. También se puede hacer de manera manual, se llama alboleo, que es tirarlas con la mano, que con ese sistema pues no quedan muy bien distribuidas. Con la hidrosiembra se distribuyen mejor. Aquí está la plantación con cepellón, que es este proceso de aquí, que ya me imagino que ustedes lo vieron también. Se puede utilizar también estaquillado, que ya lo vimos, que es útil para especies que se pueden enraizar con facilidad y crecer con facilidad. Cuando no sucede así con las especies, pues se lleva árboles o plantaciones pues que ya tienen su raíz, con todo y raíz, y se siembran con esta técnica del cepellón, que debe tener pues 1 metro de profundidad y 1 metro de diámetro, más o menos el orificio para implementar estas especies, y los árboles tienen que tener más o menos 60 centímetros y 60 para arbustos. Y está la plantación con rizomas, que son plánticas pues, que ya tienen su raíz, no necesitan como el cepellón esa masa de tierra, sino que las podemos implementar así directamente, que pueden ser herbáceas, acuáticas, carrizos y cañizos, lirios y otras especies, en el caso de la ribera, ¿no? Bueno, aquí está el diseño de módulos de plantación, ya lo vieron supongo con el profe Paulo, cómo se seleccionan las especies y cómo se distribuyen a lo largo de la ribera. Bien. Y ya para terminar, aquí algunas imágenes de obras de bioingeniería que fueron importantes en su momento y que se ha visto se mantienen en el tiempo y que han dado muy buenos resultados, ¿no? Este ya es la inauguración del muro y ahí ustedes ven a la comunidad que trabajó en ese proceso con los ingenieros que ejecutaron la obra, ¿no? Aquí los ven. ¿Ves aquí el proceso de terraceo? Ustedes pueden ver que va cambiando el tipo de suelo, ¿no? Acá tenemos un suelo arcilloso, fino. Acá tenemos un suelo orgánico. El color nos dice el tipo de suelo, pues, que se está implementando. Entonces, hay que mirar cuáles son las especies vegetales que se deben implementar en cada uno de los tipos de suelo. Acá probablemente se requiera que se lleve material orgánico para que las especies pues se regeneren de manera adecuada en estos suelos arcillosos que no son muy buenos para la plantación.
Aquí vemos la cara del muro. Vemos los troncos pues longitudinales y los transversales que, como ustedes pueden ver, aquí tienen una inclinación porque se conforman de manera triangular. Y las especies vegetales que se han sembrado ahí, la cobertura de pasto también que se ha sembrado en ese muro. Aquí vemos la construcción del muro. Para esto hay que excavar, o sea, hay que darle el área suficiente al muro porque son bastante gruesos, unos 52 metros de ancho, digamos. Entonces se necesita hacer la excavación para ese ancho. Si se encuentran rocas, como en este caso, no es bueno retirarlas porque desestabiliza uno el suelo. Entonces lo que hace uno es conformar el muro con estos madera rolliza de acuerdo a cómo estén ubicadas esas rocas, ¿no? Aquí ya vemos una sección que ya se terminó y está rellena, y aquí vemos la colocación de los troncos, ¿no? Estos troncos deben ir atados. Aquí ustedes ven un perno, les deben perforarse y pernarse para darle conectividad y estabilidad. O lo otro que se puede hacer es hacerle una muesca, digamos, una perforación o una huella al tronco inferior para que el otro tronco quede posicionado en esa huella y no se desplace o no se deslice. Aquí ustedes ven el material también vegetal de ramas que se deben dejar en cada capa de muro que se vaya realizando para que se regenere, se enraice y nos permita la estabilidad del muro. Bueno, aquí luego se va rellenando, ¿no? Esto queda aquí triangular, se va rellenando como ustedes ven acá. Y se apisona, ¿no? Aquí ustedes ven la perforación que se está haciendo en el tronco para poder dar la conectividad al mismo. Entonces, esta es la forma triangular, que es esa forma triangular y en 3 bolillos le da más estabilidad a la estructura. Bueno, esto es como era como para aclarar la posición en la que se pueden colocar estos muros. Es muy similar a lo que se hace con los gaviones, pero pues obviamente la estructura es mucho más amigable con el medio ambiente y paisajísticamente se ve mucho mejor. Entonces, cuando son alturas bajitas de lo que se quiere sostener, pues funcionan muy bien. En estas llamas altas es más complicado, entonces se prefieren los gaviones que tienen mayor peso y mayor estabilidad. Y aquí pues también se puede trabajar en vías con anchos de vía, no solamente para riberas, se puede trabajar también con estas estructuras de bioingeniería que funcionan muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, una duda rápida, específicamente. mm, Verá, es que sí, con el protocolo sí miramos los gaviones, pero creo que no los miramos con ese nombre. Bueno, no recuerdo específicamente bien en estabilidad de taludes. Pero si no estoy mal, eso también ocurría cuando en la cima o en la parte alta del talud había problemas por infraestructura de construcción y ese tipo de cosas. Que era, pues, nos Sí. explicaba que por eso era principalmente que podía haber inestabilidad en los taludes. Entonces no hay otros métodos que está muy bien, pero también no se pueden aplicar métodos de recuperación de los suelos en la parte alta, que por ejemplo ya están ocasionando problemas, por ejemplo, problemas de sobrepeso en la cima, con Sí, planes escasos. pero toca ver lo que vimos acá en esa otra diapositiva que les mostré. La falla es que la línea de falla. Eso lo podemos hacer, antes lo hacíamos a mano, el cálculo de esa línea de falla, ahora se hace con programas de computador y dependiendo de cómo esté eso, se escoge la obra que se requiere. ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí ya estoy mostrándoles la línea de falla. Mm. Cuando yo veo que en vías, por ejemplo, se va a hacer una vía, entonces uno diseña el talud. Uno le dice
al constructor que el talud debe tener determinada pendiente dependiendo del tipo de suelo. Entonces hay suelos que son más consolidados y pueden hacerse con pendientes más bajitas, otros que no son tanto, entonces las pendientes son más altas. Entonces, para determinar eso, uno debe calcular esta línea de falla de aquí, ¿no? Y eso se calcula, pues es un estudio de suelos que se hace ahí. Se llama estudio de estabilidad del talud. Esta línea de falla te dice cuál es la obra que vas a hacer. Tú puedes hacer aquí una obra para sostener o puedes hacerla acá, dependiendo de cómo está. Entonces, lo que tú dices de hacer la obra solamente de estabilización aquí en la cabecera del talud, si por ejemplo aquí hubiera vivienda o alguna cosa, y ya veo que va a haber una falla, entonces no saco nada con hacer una obra de estabilización aquí que te va a generar más peso sobre este suelo y que te va a mover más rápidamente esta área de falla, ¿no? Entonces, depende mucho, o sea, uno no lo puede decir así a simple vista, sino que hay que hacer un estudio detallado de suelos, de estabilidad del talud para verificar cuál es la obra que se requiere. Y si son pues fallas muy grandes, si esta zona es muy grande, esta zona de falla es muy grande, no lo vamos a poder solucionar con una obra de bioingeniería como las que vimos. Habrá que hacer un muro de contención. Probablemente ni siquiera sirva un muro de contención en gavión, ¿sí? Sino que se requiera un muro de contención en concreto que sostiene en una zapata que va hasta acá y se apoya en toda esta zona. Entonces ya el muro iría así. A ver, te dibujo una cosa aquí. El muro de contención tiene una zapata aquí así, y viene así y así. Entonces hay que excavar todo eso. Entonces él ya es capaz, por su peso propio y por su forma, de soportar todo este suelo que probablemente se vaya a venir abajo. ¿Ok? Entonces depende mucho de cómo es el suelo, los estratos. Hay estratos que son muy consolidados y no tienen problema. Entonces con eso sí una obra pequeña puede funcionar. Hay otros que no. Entonces todo depende de esta línea de falla, de aquí. Eso es lo que te va a decir qué obra es la más adecuada. ¿Ok? Por eso es que en este tipo de proyectos, lo que les decía inicialmente, hay que mirar las características iniciales. Uno no puede llegar y decir ahí a simple vista, veo este deslizamiento, hagamos tal cosa. No, eso no se debe hacer así. Hay que ser más rigurosos en el tema porque si uno va y dice cualquier cosa, pues puede estar errando y puede generar a veces más problemas que las soluciones, ¿no? Listo, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces con eso terminamos. Ya tengo organizado lo de la práctica, estoy esperando, me devolvieron por un tema de fechas. Estoy esperando que ya me autoricen de manera definitiva, entonces les estaría comunicando. El lunes nos reunimos un ratico porque pues, aquí yo ya termino con este tema, pero el lunes nos reunimos un ratico para definir cómo vamos a abordar el parcial. Voy a hacer un solo parcial al final, definir la fecha y definir el trabajo que se va a hacer por los compañeros que no pueden asistir a la práctica y no pueden presentar el informe. ¿Ok? Entonces, por favor, coméntenles que el lunes sí se conecten para definir todas estas situaciones que son del interés de todos. Listo, profe, me respondo. Bueno, muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias, profe, que esté bien.